Muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes y les agradecemos como siempre que nos vean y que nos escuchen. Y hoy pues estamos muy contentos porque vamos a tener oportunidad de reflexionar con ustedes, pues yo diría el tiempo fuerte por excelencia que tenemos en el año litúrgico, que es el Tríduo Pascual. Entonces, vamos a comentar en general todo este triduo y no sé, Padre Miguel, ¿tú quisieras hacer unas palabras introductorias o comenzar? Bueno, dado que no vamos a leer un texto concreto, sino los vamos a ir mencionando, mi intervención primera es pues explicar un poco la relación que tiene nuestra liturgia con la fiesta de la Pascua de los judíos. La fiesta de la Pascua de los judíos es una solemnidad o una fiesta familiar. Se celebra en las familias que recuerdan el paso, esto significa Pascua, el paso de la esclavitud a la tierra prometida, es decir, de Egipto a Israel. Y este momento surge porque Dios interviene en la historia del pueblo de Israel con Moisés y le dice a Moisés en el monte Horeb: he escuchado el clamor de mi pueblo. Es decir, el pueblo que había llegado a Egipto y se había convertido en una esclavitud, porque recordemos que las tribus que llegaron fueron llegando poco a poco, buscando un modo de subsistencia. En la antigüedad, el peregrinaje, los nómadas, pues hacían una ruta de Babilonia, de los ríos y hacia Egipto, pasando por Israel, y esto era una ruta normal de los nómadas que buscaban tierras fértiles para sus ganados. Llegando a Egipto, en las épocas de sequía, se ponían a trabajar en las construcciones de las ciudades egipcias y esto no pasaba nada. Pero la explosión demográfica del pueblo de Israel, esta serie de tribus, hicieron que el faraón poco a poco se fuera endureciendo en su política una política poblacional. Y entonces resultó que estos migrantes que antiguamente habían trabajado se convirtieron en esclavos. Esto dicho de una manera muy, muy fantástica en el libro del Génesis, el Éxodo, del paso de Abraham a los patriarcas y los patriarcas que llegan a Egipto y se convierten en esclavos del faraón. A tal punto que la política poblacional hace que los israelitas, estas tribus, que no podemos llamar el pueblo de Israel todavía, históricamente todavía no era un pueblo formado, fueron pues diezmadas por el faraón, y fue una situación de mucha angustia, de mucho dolor para estas tribus. Entonces, en el Horeb, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios único y verdadero, se habla con Moisés y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. Y de allí se deduce una serie de momentos que son consecutivos de las 10 plagas, de la muerte de los primogénitos, el paso del ángel exterminador, la señal de que cenen una Pascua, no sentados cómodamente, sino una Pascua con un cordero, con pan ácimo, porque no tenían tiempo para dejar reposar la masa y poder salir con la levadura. Entonces comieron pan ácimo, es decir, sin levadura. Y esto hace que el pueblo de Israel
en la evidencia de las 10 plagas, eh, participe como pueblo en una liberación que Dios hace. Dios va adelante del pueblo, Moisés como su profeta, el pueblo atrás. Pero llegan huyendo porque el faraón primero los deja salir y luego les da regalos, les da joyas, riquezas y los saca de la de la, del territorio de Egipto y luego se da cuenta que no hubiera hecho eso y los comienza a perseguir. Moisés, en vez de irse por la garita, por el paso que hay de Egipto en tierra hacia la península del Sinaí, decide irse al mar y pues es un callejón sin salida. ¿Por qué no fue por la tierra firme? Porque lo estaban persiguiendo, los estaban persiguiendo. Entonces, irse por la garita era quedar presos en manos de los egipcios. Entonces Moisés, con la señal de Dios, se va hacia el mar rojo, hacia el mar rojo, que es un mar, no es un lago, no es un riachuelo, es un mar en donde no se ve el extremo opuesto. Podríamos discutir en qué punto fue este paso del Mar Rojo, pero en general hay un territorio que se le llama el Mar de los Juncos, y entonces pues es un mar enorme, una profundidad enorme y que se sienten acorralados los israelitas allí. Y por lo tanto, Dios le dice a Moisés que ponga su cayado en el mar se abre milagrosamente, se seca por completo, como dice nuestro rito de bautismal, pasaron a pie enjuto. Pie enjuto significa no saltando chaquitos, sino en una tierra profundamente y perfectamente seca. Y entonces el paso de Israel por el mar a pie enjuto, por el mar a pie en seco, hace que el pueblo de Israel del otro lado cante su victoria cuando el mar se junta, los egipcios que los iban persiguiendo, el faraón y sus ejércitos, quedan em, en el mar muertos, ¿no? Entonces, comienza una serie de acontecimientos en el desierto del Sinaí. Es un desierto muy chiquito, un territorio muy chiquito. Si lo vemos en el mapa, la península del Sinaí es un como triangulito en donde dan vueltas y vueltas y vueltas 40 años. Ese desierto se puede recorrer muy fácilmente, en coche son unas horas, caminando pues lo que quieras, pero el pueblo de Israel hace 40 años. Y este hecho del el número 40 ya lo hemos explicado en Tierra Buena, que significa una generación. La generación que tenía una mentalidad de esclavo tiene que morir para que su siguiente generación entre a la tierra prometida. Y la tierra prometida, pues ya entra la generación nueva, no entra Moisés ni los israelitas que salieron de Egipto, sino sus descendientes. Es una conquista, una conquista muy, muy bella. Es una conquista de la tierra prometida, que allí estaban pueblos y tienen que conquistarlo, pero la tienen que conquistar, pero con el brazo poderoso de Dios que los guía. Entonces, los israelitas celebran cada año esta fiesta de primavera, porque es en la primavera cuando se celebra la Pascua,
Esta fiesta de primavera la celebran como, por ejemplo, nosotros celebramos el 15 de septiembre como una fiesta solemne de liberación, de la libertad. Ujú. Entonces, en familia se reúnen el patriarca, el papá, la mamá, los hijos, y tienen un rito que se llama el Seder. El Seder es un ritual, un orden. Y este orden de la Pascua de judía da por resultado la última cena del Señor. Dice el Evangelio de Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan no nos cuenta lo que sucedió en la cena propiamente, porque se limita o se desemboca esta cena en el lavatorio de los pies. Ya hablaré un poquito del lavatorio, pero en la cena pascual, el papá celebra con sus hijos, con su esposa, se prende el candelabro de los siete brazos. El candelabro de los siete brazos es un símbolo muy, muy bonito. La vela que está de pie, de la que salen las seis velas, es una vela que no tiene par. Entonces, todas las cosas de la naturaleza tienen en par una mesa, otra mesa, un hombre, otro hombre, un animal, otro animal. Todas las cosas de la naturaleza tienen pares, pero solo una persona en la vida no tiene par, es Dios. Entonces, este candelabro lo tenemos representado en nuestros altares. Nuestros altares son una mesa en la que celebramos la nueva Pascua, la Pascua de Jesús, y tenemos velas en el altar que litúrgicamente tienen que estar en pares, porque el Señor es el centro, es el único Dios. Las velas del altar pueden ser dos, cuatro, seis, pero no pueden ser impares, porque el impar siempre es Dios. Tenemos una celebración que refleja, en la misa reflejamos la última cena de Jesús. Y en la última cena que Jesús cena con sus apóstoles es la cena de la Pascua judía, en la que Él se presenta como el verdadero pan del cielo. Recordemos que en el capítulo sexto del Evangelio de Juan se nos dice un discurso maravilloso del pan, del cuerpo y la sangre de Cristo que se nos dan para la vida eterna. Es decir, nuestra Pascua es una Pascua que se refleja, pues, que tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se prendía el candelabro en la noche, se iban con palmas a la cena y luego se leían lecturas enormes. Se leía prácticamente todo el libro del Éxodo. Ya en la Pascua cristiana, en la noche de resurrección, tendremos muchas lecturas. Esta es el reflejo de esta serie de lecturas en la oscuridad, con el candelabro de los siete brazos prendido. Es decir, una remembranza de lo que Dios ha hecho en el mundo, con el pueblo de Israel, una remembranza de los prodigios. Ese es el libro del Éxodo. Y luego se hacen varios ritos con el pan ácimo. Se Eh, van un- unas, así. unas veces se esconde un pedacito de pan. Los niños salen a, a- a buscar este pedacito de pan. Se llama el pan del rescate, y hacen una negociación. El niño que lo encuentra hace una negociación con el patriarca, con el papá de la casa.
y le dice, ¿cuánto me das por este pan, ¿no? Y el padre le dice, pues yo te doy un chicle, ¿no? Y entonces, y el niño le dice, no, una bicicleta. Y van negociando poco a poco hasta que se da un acuerdo y el niño le entrega el pan. Y el pan ese se remoja en el jarochet, que es una ensalada de manzana con vino, y luego se remoja en los pocillos que tienen cada uno del agua con sal y el vinagre, para recordar el sufrimiento del desierto y luego la felicidad de la tierra prometida. Y esto se reparte. Este pan del rescate es como una reminiscencia de nuestra Eucaristía. Jesús le dice al Padre, ¿cuánto me das por estos? ¿No? ¿Cuánto te doy por estos? ¿No? Y el papá le dice, qué sé yo, un chicle. No, pues tu vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber. La negociación entre el Padre y Jesús da por resultado la compra de nuestra vida, la compra del pecado que debíamos y que ahora se paga con la cruz. Y esto transcurre la noche y al final de la noche hay varias copas que se toman, las varias copas de vino, son 4 copas, y al final de la noche se abre la puerta para que entre el profeta Elías en la mesa principal del papá. Hay un platón con el cordero, con las hierbas amargas, con el huevo cocido y en el centro una copa que es la copa de Elías. Muchos expertos dicen que Elías llegó en Juan el Bautista y por lo tanto Jesús entrega esta copa diciendo, esta es mi sangre, la sangre de la eterna y nueva alianza, que será derramada por ustedes. Y esto hace que nosotros en la última cena de Jesús veamos el simbolismo litúrgico o el gesto litúrgico que expresa lo que va a hacer el Viernes Santo en la cruz. Va a dar su cuerpo para el rescate de nosotros, para la compra de nuestra dignidad. Él con su sangre compra nuestra libertad, cena la libertad de los hombres, entregándose a sí mismo en la cruz, nos da su sangre y esta sangre es la vida de Dios. Recordemos que cuando veíamos el capítulo del pan de vida, comentábamos que el cuerpo es la personalidad. Ujú. El cuerpo no son las células, sino el cuerpo para los judíos es la personalidad de cada una de las personas, valga la redundancia. Pero la sangre es el recipiente de la vida. Entonces, en la última cena, Jesús nos entrega su cuerpo, su personalidad, su persona, y nos da la vida de Dios. Y nosotros comiendo del cuerpo, asimilamos la personalidad de Cristo y bebiendo su sangre, asimilamos la vida de Dios. Y entonces, para nosotros, la última cena es una cena que se da en el Antiguo Testamento, que Jesús retoma y se convierte en nuestra misa. Por eso, el Jueves Santo, que comienza el triduo pascual en la noche, El cenamos trigo pascual. la cena de Jesús. Celebramos la última cena y por lo tanto hacemos un rito
como Juan nos dice que terminada la cena, Jesús se quitó el manto, se puso una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y este gesto nos hace descubrir que toda la Pascua, toda la libertad que nosotros adquirimos del cuerpo y de la sangre de Cristo colgado en la cruz, se convierte para nosotros en un canal de servicio y de amor para todos los hombres. Y esto hace que comencemos nuestro triduo pascual comiendo y bebiendo en un rescate, en una liberación en un paso de las tinieblas a la luz, como ya lo veremos en el Sábado Santo, en el domingo de resurrección, un paso de las tinieblas a la luz que se convierte para nosotros en obligación o en responsabilidad de caridad. Yo así resumiría un poco el jueves. Bueno, pienso que me faltan muchas cosas No, porque el misterio es inconmensurable, es muy grande. De hecho, cuando me toca celebrar la Pascua del Señor en la cena del Jueves Santo, me siento como muy limitado de tiempo porque las ideas se agolpan de todo lo que significa este paso. Bueno, yo creo que por allí le dejo. muchas gracias, Padre Miguel. Pues eh, déjenme ahora comentarles, queridos hermanos, el Viernes Santo de la Pasión del Señor. Y recordar que litúrgicamente hablando, pues este Viernes Santo lo que tiene es una celebración de la palabra, recordando la pasión del Señor. Y para que no se nos olvide, en este día es el único día donde no se celebra la Eucaristía, no hay Eucaristía, no hay sacramentos, excepto la reconciliación y la unción de enfermos. Y la Sagrada Comunión solamente se distribuye en la celebración litúrgica de la pasión del Señor, aunque se puede llevar de viático a cualquier enfermo sin restricción alguna, y esto creo que es súper comprensible, ¿no? Y yo aquí quisiera mencionar, Padre Jaime, Padre Miguel, que la religiosidad popular en México, pues nos regala lo que en varias parroquias se celebra el viernes en la mañana, que es el Via Crucis, ¿no? Que es muy bonito, es una serie de oraciones, de reflexión, de seguir al Señor durante toda su pasión, que yo creo que nos invita mucho a ese espíritu de reflexión, de, de pedir perdón porque Cristo murió por nuestros pecados y ojalá pudiéramos participar en en los viacrucis que organizan en nuestras parroquias, ¿no? En algunos lugares, yo creo que ya en menos, ¿no? Ahí el padre Jaime y el padre Miguel me podrán comentar. Ya en menos lugares después del Via Crucis se acostumbra tener lo que se llama el sermón de las 7 palabras, ¿no? Sí. Entonces, también quien pueda participar, pues lo invitamos, ¿no? A que participen. Pero también aquí les quiero hacer una pequeña, invitación, que no nos quedemos nada más allí, ¿no? De que yo les invitaría a que no solamente participen activamente y en el Via Crucis y que mediten profundamente con el sermón de las 7 palabras, sino que participen en la liturgia de la pasión del Señor, ¿no? Porque si no, pues nuestro Viernes Santo quedaría como incompleto. Entonces, ojalá podamos participar. Y lo que yo quisiera comentar de la liturgia de la pasión del Señor o la celebración
de la Pasión del Señor es que nuevamente leeremos la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero todos los años leemos la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, ¿no? Entonces los invitaría a que leyeran antes de asistir a la celebración de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues el Evangelio de Juan, que es una pasión con mucho más detalles que los otros evangelistas, ¿no? Y algo que es muy característico, queridos hermanos, es en esta celebración el foco, el centro es la cruz, a diferencia de cualquier celebración eucarística, como su nombre lo dice. En cualquier otra celebración, el centro es la Eucaristía, Cristo mismo que se quedó con nosotros. En esta celebración, el centro es la cruz y por eso adoramos a la cruz en esta celebración. Y esta celebración tiene otra característica que me gustaría comentar, que es después de la homilía se hace una oración que le llamamos la oración universal o oración de los fieles de una manera muy, diríamos, particular, porque primero se invita de una manera larga a orar y después el celebrante principal hace propiamente ya lo que es la oración. Entonces yo les invitaría que este Viernes Santo pongamos mucha atención porque hacemos oración ahora sí que por todos, ¿no? Por todos, pero nombrándolos específicamente y claramente. Y después de esta celebración, en algunas parroquias, pues tienen la costumbre de dar el pésame. ¿A quién? Pues a la Santísima Virgen, o lo que llaman la procesión del silencio, ¿no? Ya acompañando a Jesús ya muerto, pues acompañándolo a, hacia el sepulcro, haciendo esta recordación. Puede ser un día muy yo diría agotador, porque si participamos en todo, pues nos vamos a llevar todo el día, pero bueno, si no pueden todo el día, escojan ustedes los momentos, pero por favor, no faltemos a la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de este día, de lo que la liturgia de la iglesia celebra. Ahí yo quisiera dejar el Viernes Santo. No sé, Padre Jaime, tú nos quisieras hacer el favor de comentar lo que sigue. Pues si me ayudan, con gusto. Comento algo del sábado. Eh, es un día muy especial para la iglesia. Leyendo aquí un poco el misal y hablando del sábado santo, por supuesto, habla de un ayuno. De hecho, así inician las rúbricas del misal. Dice, a ver si lo encuentro. Y me pareció interesante. En un, Según una tradición muy antigua, el sábado santo, según una tradición muy antigua, la iglesia permanece en ayuno y oración junto al sepulcro del Señor, meditando en su pasión y muerte, así como en su descenso al lugar de los muertos y esperando su resurrección. Este dato me pareció, es el propio del sábado santo, así se le conoce. El sábado santo es un día de oración, meditación en estos misterios, la pasión, muerte y resurrección del Señor, en este descenso que Dios ha querido realizar eh, con nosotros, el descenso al lugar de los muertos. Y habla de este ayuno. Y bueno, ya viendo algunos detalles, sí, históricos de este ayuno, eh, pues ya es desde el siglo segundo y tanto Tertuliano, ¿sí? Habla ya de estas experiencias, de esta experiencia de ayuno y hace referencia a que es un ayuno
festivo, no es el ayuno cuaresmal, es un ayuno festivo, un ayuno de espera, un ayuno de expectación, de meditación, y entonces aparece ya este sábado santo dibujado así, como en silencio, como en silencio y reflexión. Ya después, por supuesto, en otro documento también antiguo, creo que del siglo III, un documento sirio, la espero pronunciarlo bien, padre, Didascalia. Didascalia, de los apóstoles, es un documento antiguo. Tenemos por primera vez este detalle del ayuno. Se los leo porque me pareció interesante. El viernes y el sábado su ayuno será total y no gustarán algún alimento. Reúnanse, no duerman, vigilen toda la noche en la oración, en las súplicas, en los salmos, en la lectura de los profetas, del Evangelio y de los salmos, hasta las 3 de la mañana que sigue el sábado. Solo entonces cesará sus ayunos. Era ahí una práctica interesante de los primeros cristianos. Eh, Conforme va avanzando la celebración de la vigilia pascual, ya entrando ya en la vigilia, ya en la noche del sábado, pues los elementos que van a caracterizar la vigilia pascual serán los elementos de la palabra, el bautismo y la Eucaristía. Son los elementos que van a caracterizar nuestra vigilia pascual. Eh, Solo que se aumenta un elemento más, ya hacia la época del 384, 399, con el Papa Ciricio. Eh, bueno, desde antes un poco, se hace este rito del Fuego Nuevo, la procesión con el cirio. Esto era para entrar e iluminar pues, los grandes lugares, las basílicas que se tenían o los espacios que se tenían para iluminar precisamente el espacio. Entonces se pone este elemento del fuego, por supuesto con el carácter teológico que significa fuego nuevo, el agua bautismal, todo referente a esta nueva vida en Cristo. Pero surge en ese ámbito y entonces son 4 elementos, vamos a llamarlo así, de los que se caracteriza nuestra vigilia pascual. El fuego nuevo, la bendición del fuego nuevo, con la procesión del cirio pascual, las lecturas que se hacen del Antiguo Testamento, lo que hacía referencia el Padre Miguel, de leer todo el Antiguo Testamento en la cena pascual, en la cena judía. Aquí se retoma y se leen 7 lecturas, 2 del Génesis, la tercera del Éxodo, que esa no puede faltar, es el paso del Mar Rojo. Y después vienen los profetas, Isaías, Ezequiel, varios profetas que hablan de esta acción de Dios que va a transformar a la humanidad, que va a transformar el corazón del hombre, que va a transformarlo todo, va a redimir la creación entera. Entonces, esa es la parte de la liturgia de la palabra. Eh, Después viene la liturgia bautismal, con sus elementos propios, que son precisamente la oración de bendición sobre el agua, si es que hay bautizos, esta oración especial del bautismo, que es la invocación al Espíritu Santo sobre el agua bautismal, cuando hay bautizos, cuando no se hace la bendición del agua, el agua así, con una bendición mucho más sencilla. Eh, Se hacen las letanías y el pueblo, los fieles todos, pues vamos renovando nuestra fe en Cristo, que es estos compromisos bautismales, este caminar constante de renuncia al pecado, de renuncia a la maldad, de renuncia a todo lo que significa el egoísmo e ir caminando esta nueva vida con Cristo, estas renuncias y este compromiso bautismal. Ya después de este momento bautismal viene ya la Eucaristía propiamente, que es precisamente la plegaria eucarística con la que se concluye la misa de la vigilia pascual.
Hay un elemento que es aquí donde sí se vuelvo al dato del 399, en donde aparece, además de toda la vigilia hecha en oración, en ayuno, que se rompía con la misa, con estos elementos de la vigilia pascual, ya aparece el domingo de resurrección con elementos propios. Las lecturas cambian. Por ejemplo, el Evangelio de la Vigilia Pascual, pues está tomado del ciclo en el que vamos, el ciclo en el que estamos, por ejemplo, el ciclo B, Marcos. Pero el domingo de Pascua aparece con esta misa matutina, es una misa matutina, y que esto también lo aparece en el siglo IV, en el 399 a finales, ya en Roma, ya más específico en el siglo V, esta misa matutina ya constituida. Eh, Aquí mencionaba el Papa Ciricio, que se me hizo interesante el nombre, a ver si después investigo quién es. Eh, eh, Aparece esta estructura, la misa matutina de Pascua, y aparece el Evangelio de Juan, donde los apóstoles Pedro y Juan van al sepulcro. Aparece el elemento también de la secuencia, eso ya hasta el siglo noveno, en donde los himnos en en la vida de la iglesia adquieren un gran peso. Empieza a haber composiciones de himnos interesantes y toman como dos ramas estos himnos, el himno en prosa y el himno en verso. Los himnos en prosa, pues la iglesia conserva el Gloria, el Te Deum y un himno de San Benito, no recuerdo bien su nombre. Y los himnos en verso, pues son todas las secuencias que conocemos, las secuencias que abundaron en ese siglo, siglo noveno. Bueno, aquí ya en la misa de Paz, en la misa de Domingo de Resurrección, aparece también este elemento ahí, la secuencia. Aparece, por supuesto, el Evangelio de Juan como características principales ya del domingo, una misa matutina de la, de la resurrección del Señor. Estos son algunos elementos. Toda la vigilia, sin lugar a duda, nos va a hablar del acontecimiento salvífico, de lo presente de la salvación en Cristo. Es presente, es ya una vivencia, es ya una realidad. No estamos conmemorando nada, no estamos pensando en algo que deseamos y que esperemos que llegue, sino es la celebración de la resurrección eh, actual, presente, es la celebración de un Dios vivo, es la celebración de este vínculo que al ser humano lo transforma totalmente, es la celebración de que podemos renunciar al pecado y seguir el camino de Cristo, es la nueva vida representada en el bautismo, la lectura, la epístola que se lee el sábado santo, pues es toda esta catequesis bautismal que nos habla de, pues morimos con Cristo, resucitamos con Él y vamos en esa sintonía. La unión con Cristo va a marcar la existencia ya de todos los fieles, de todos los creyentes. Es la celebración es principal de la vida, es la celebración central de nosotros los cristianos, la que vivimos y que se desplegó, sin lugar a duda, en estos 3 días, los 3 días santos, se ha desplegado este misterio, un misterio lleno de signos. Está el fuego nuevo, toda la oscuridad, esta procesión con el cirio que también nos evoca esta procesión con el pueblo de Israel caminando en el desierto, pero ya iluminados con la persona de Cristo. Eh, Se hace el pregón, también un himno muy bello, el pregón pascual, solo a la luz de las velas, a la luz del cirio pascual, se entona este triunfo de Jesús sobre la muerte, que es también el triunfo de toda la iglesia. Varios elementos marcan esta vigilia pascual. Di algunos datos históricos que podrían introducir esta solemne vigilia, que era este ayuno, pero bueno, por ahí yo pondré estos elementos y si quieren ahondar, con gusto. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel, Pues ¿qué muy nos quisiera? abundante todo, ¿no? Sí, Eh, sí. estoy feliz de estar aquí reflexionando en este tríodo pascual. Eh, me, me, me
me surgía la duda, como yo cuando era chico, cuando comencé a tener noción de esto, ¿por qué se dice que Jesús resucitó en 3 días? Ujú. Mm, Si lo vemos bien, pues del viernes al sábado, o sea, es un día nada más. mm, Pero recordemos que Jesús muere a las 3 de la tarde del viernes. Esto es muy relativo, pero vamos a fijarlo a esa hora. Y resucita el domingo en la madrugada. Ujú. Las tradiciones más antiguas decían que la resurrección se da en la noche, cuando todavía está oscuro. Eh, por eso el Evangelio de Juan dice que María Magdalena fue al sepulcro de madrugada cuando todavía era a oscuro y ya no lo encontró en el sepulcro. Pero la iglesia ha fijado como la muerte a las 3 de la tarde del viernes y en la madrugada del domingo. Por eso la vigilia se celebra al caer la tarde del sábado. La vigilia significa un día antes, pero una noche antes. Pero recordemos también que los judíos tenían la idea de que el día comenzaba en la noche y ya luego el día. Nosotros decimos día y noche y ellos dicen noche y día. ¿Por qué? Porque antes de la luz en la creación era todo tinieblas. Las tinieblas son antes de la luz. Y luego esto nos hace que nosotros el viernes a las 6 de la tarde ya es sábado y el sábado a las 6 de la tarde ya es domingo. Entonces, podríamos decir que 2 días después. Pero nos sigue quedando la incógnita. ¿Por qué decimos que a los 3 días resucitó? Pero los judíos, esto tiene una explicación muy interesante. Nosotros 3 días después, por ejemplo, hoy es jueves, perdón, hoy es miércoles, 3 días después contamos el jueves, el viernes y el sábado, y 3 días después es el sábado. No, el domingo, el el domingo. domingo. Ujú. Pero para los judíos se cuenta el día en que estás y los 2 días siguientes. Para decir 3 días después, se cuenta el día en que estás. Por ejemplo, si hoy es miércoles, el miércoles se cuenta como un día, luego el jueves y luego el viernes. Es decir, el viernes es el primer día, el sábado el segundo día y el domingo es el tercer día. Por eso decimos que el domingo es el día de la resurrección, aunque en las horas no nos cuadren. No pasan 24 horas o 36 horas o 48 horas desde la muerte de Cristo hasta hasta el domingo de resurrección, sino que pasen en realidad 48. Ujú. 2 días, 2 días. Pero se cuentan el día primero es el viernes, luego el sábado, y el sábado en la tarde ya es domingo, y por eso celebramos la resurrección el sábado en la noche. Yo quisiera comentar brevemente yo creo que hemos ahondado bien, un poquito de lo que el padre Jaime nos anotaba, y sí, en la antigüedad la vigilia pascual era eso, ¿no? Era una noche, o sea, los cristianos empezaban a rezar el sábado en la noche y terminaban de rezar y hacer ya propiamente la celebración el domingo en la mañana, ¿no? Sí. Entonces, por eso se decía la vigilia. Ya ven que nosotros utilizamos el término vigilia cuando estamos esperando algo y regularmente nos quedamos sin dormir. Y en esos primeros siglos,
de la iglesia, el sábado santo, en la noche, cuando comenzaba la vigilia, era cuando se celebraba el bautismo de los catecúmenos que se habían preparado. ¿Para qué? Para que ya pudieran participar en la Eucaristía de Pascua, ¿no? Era como la gran entrada. Por eso ustedes ven, queridos hermanos, que hoy regularmente el bautismo de adultos, que sigue habiendo, bendito sea Dios, en la iglesia, es el sábado santo durante la vigilia pascual. Y yo nada más quisiera comentar, Padre Miguel, Padre Jaime, que me llama un dato la atención, me llaman muchos, pero quiero anotar un dato. Las mujeres son las que estuvieron con Jesús al pie de la cruz, las mujeres. Y en todos los evangelistas el nombre que siempre se repite es María Magdalena, ¿no? Y en este pasaje de la resurrección que los 4 evangelistas lo narran con palabras muy similares, en los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, aparece María Magdalena, aparece la otra María, madre de Santiago, y hay diferencia, ¿no? Porque algunos mencionan a Juana, básicamente Lucas, y Marcos menciona a Salomé, ¿no? La única mujer que menciona a Juan es María Magdalena, ¿no? Entonces podemos deducir que María Magdalena en las primeras comunidades cristianas era alguien que tenía relevancia, que tenía importancia. ¿Importancia por qué? Porque estuvo con Jesús al pie de la cruz. Fíjense, acompañó a Jesús en lo que en ese momento era como el gran fracaso, ese signo de contradicción que era la muerte, y por haber acompañado a Jesús, también lo acompaña en la gloria de su resurrección. Entonces yo les quisiera invitar, queridos hermanos, que en esta trido pascual fuéramos como María Magdalena, que nunca abandonemos a Jesús, porque debemos estar con Jesús y con todos nuestros hermanos en las malas, en los fracasos, y así estaremos también con ellos en las buenas, en los éxitos, ¿no? Hasta aquí. Padre Jaime, ¿algún comentario? Pues nada más un punto que se me pasaba. Recordemos que pues, las comunidades cristianas celebraban siempre el domingo, han celebrado siempre el domingo, ¿no? El domingo, la Sí. resurrección del Señor, siempre, siempre. Sí, ya conforme avanza los siglos, siglo segundo, pues ya aparece la vigilia pascual, así como una celebración anual, así importante, pero recordemos nosotros los cristianos desde los inicios nos reunimos los domingos para celebrar la resurrección del Señor y eso, ese es el eje de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Algún comentario final, Padre Miguel? Pues felices Pascuas de Resurrección. Es una fiesta muy importante, es la más importante de nosotros. Compite socialmente con la Navidad, pero la Pascua sería un punto central para nuestra fe, porque es la victoria del amor de Dios sobre la muerte, es la victoria de la generosidad, de la donación de Jesús, que nos enseña a tener un camino de plenitud. La plenitud no la encontramos en el dinero, no la encontramos en las cosas materiales, no la encontramos en los títulos académicos, sino la plenitud la encontramos en el servicio y en el amor. Y esto hace que nosotros cambiemos toda nuestra estructura, todo nuestro enfoque mental para caminar hacia la plenitud. Felicidades a todos. Les agradecemos mucho que nos hayan visto y escuchado. Si les gustó este video, les pedimos que donde está el pulgar hacia arriba opriman clic, que compartan y les queremos decir que les vamos a dejar en este video, en la parte de abajo, una liga para que puedan ver un video
que el padre César Corres nos hizo favor de grabar anteriormente, que va a ser de mucho provecho para ustedes en esta Semana Santa. Que tengan buena Semana Santa, felices Pascuas. Espero en Dios que nos veamos la siguiente semana.